Buenos días. Bienvenidos a los diálogos de la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario. Soy Almadelia Paz. Como introducción les platico que nuestra red se creó en el año 2019 con la participación de diversas universidades mexicanas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de difundir y formar temas específicos, formar sobre temas específicos de aprendizaje y servicio solidario en México. Actualmente, la red mexicana está siendo acompañada por el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAIS, con sede en Argentina. En este espacio de diálogos nos acompañan expositores de diferentes instituciones, quienes nos platicarán sobre temas y experiencias de éxito relacionadas con el aprendizaje y servicio solidario. El día de hoy estamos muy contentos de poder dialogar con miembros de la RAIS, Red Argentina de Aprendizaje y Servicio Solidario, la cual se constituye como un espacio de socialización de los aprendizajes y trayectorias de las organizaciones, miembros de la red en la mejora de la calidad e inclusión educativa que busca promover y acompañar el lugar del aprendizaje servicio como política de Estado en Argentina para generar una educación inclusiva y de calidad, y promover y acompañar desarrollar prácticas de aprendizaje-servicio en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades de gestión estatal, privada y social, así como sus prácticas en las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niños, adolescentes y jóvenes. Hoy nos acompañan para hablar del diagnóstico en los proyectos de aprendizaje y servicio solidario, ¿de verdad importa? Juan Cruz Hermida, politólogo y director de Compromiso Social y Extensión de la Pontificia Universidad Católica Argentina; Judith Boyman, directora de los programas en Argentina y España de IPSL; Silvia Gabriela Vázquez, psicopedagoga, conferencista y escritora, directora de la Cátedra de Responsabilidad Social Universitaria y secretaria de Extensión en la Universidad de la Marina Mercante; Luza Brook, coordinadora de Relaciones Institucionales y Redes de CLAIS, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Cedo la palabra a mi compañero Alfonso, quien continuará con el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Almadelia. Muy buenos días a todas, a todos. En México, en Argentina y tal vez por ahí alguien más en América Latina, tal vez en España. Buenas tardes por allá. De verdad es una alegría y poder tener este panel de amigos y de expertos en aprendizaje y servicio que tienen ya varios años de trayectoria en el tema. Sin más preámbulo, quisiéramos abrir el diálogo. Luz, tú llevas ya muchos años en este tema. ¿Nos puedes platicar un poquito de la Red Argentina, así como manera de introducción? Red Argentina de Aprendizaje y Servicio, por favor. Sí, cómo no. Buen día, muchas gracias por invitarnos. Voy a compartir, a ver si puedo compartir mi pantalla, ahí está. Lo primero que queríamos compartir es nuestro logo, no solo porque nos gusta y porque es lindo y porque está bueno. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. No solo porque nos gusta y porque nos parece que es esperanzador y todo eso, que también, sino también porque surgió de un proyecto de aprendizaje-servicio, de una propuesta de aprendizaje-servicio. Hablábamos recién antes de empezar, decíamos que la Red Argentina de Aprendizaje y Servicio Solidario tiene solo un par de años como tal, desde la formalidad, pero en realidad todos aquellos y aquellas que formamos parte de esta red nos conocemos desde hace décadas porque venimos trabajando en estos temas desde hace mucho tiempo y en determinado momento decidimos formalizar esta red. Y o una de las primeras acciones que decidimos hacer juntos fue ponernos un nombre que nos llevó un tiempo y unas conversaciones y demás, y un logo o algo que nos representara. Y por eso queríamos compartirlo en primer lugar. Una de las instituciones miembro de la red, que es una universidad, puso a disposición desde una cátedra de diseño gráfico el trabajo con sus estudiantes y desarrollaron este logo que nos representa. Y esta es una foto de nuestra última reunión. Algunos estamos de manera presencial, algunos vamos a estar hoy incluso, algunos están de manera virtual, y así funcionamos. Un poco, bueno, como seguramente saben, Argentina es un país muy grande, México también, entonces la virtualidad nos ha ayudado muchísimo para poder sostener nuestras reuniones.
Y nacimos en realidad, bueno, algo decían recién sobre para qué existimos, digamos, pero nuestras intenciones originales, también muy conversadas y acordadas, tuvieron que ver con promover y acompañar al aprendizaje-servicio como política de Estado en nuestro país, en todos los niveles educativos. Nosotros trabajamos en nivel inicial, en escuela primaria, en escuela media, en educación superior y también con organizaciones sociales, organizaciones juveniles. Como decía recién, esta práctica, digamos, creemos que tiene que realizarse con niños, con jóvenes, con adolescentes, en todos los ámbitos en los que ellos se desarrollan. Y esta red busca constituirse como un espacio de socialización de los aprendizajes. Es decir, buscamos aprender unos de otros, eh, poder crecer juntos, hacer del aprendizaje servicio una propuesta cada vez más extensa, más extensiva, más conocida, y trabajar en forma colaborativa entre los miembros de la red y con todos aquellos que quieran sumarse, porque en realidad, como decía, hay una parte que es esta red formal, pero siempre estamos abiertos a sumar a nuevos amigos y demás. Y en ese sentido, me parecía interesante traer una frase de un trabajo que se llama El trabajo en red en el aprendizaje-servicio, donde dicen, esta necesidad de alianzas genera un amplio consenso. Todo el mundo acepta que hay que trabajar en red. Seguramente si les preguntamos a cualquiera de ustedes van a estar de acuerdo. El problema es que no hay suficiente entrenamiento para ello en los sectores educativos y sociales. Por lo tanto, para promover el aprendizaje-servicio en un territorio concreto, además de la novedad de impulsar una metodología educativa, hay que bregar con la novedad y el esfuerzo de moverla colaborativamente, algo muy poco habitual. Y por eso celebramos particularmente esta iniciativa de la Red Mexicana, y esta iniciativa de la Red Mexicana no sola, sino invitando a otras redes nacionales de aprendizaje-servicio, porque el esfuerzo de promover el aprendizaje-servicio en cada uno de nuestros países es grande, pero el entusiasmo también. Y creemos firmemente en la posibilidad de aprender unos de otros y de aprovechar mejor los conocimientos que todos nosotros vamos generando. Y en ese sentido, bueno, cierro y abro, digamos, porque en realidad recién abrimos la conversación, pero cierro y abro con esta frase que me parece que está buena en esto que hablamos, de Jeffrey Walker, que dice, para resolver los mayores problemas del mundo hacen falta conjuntos, no solistas. Así que, de nuevo, gracias por invitarnos, gracias por la posibilidad de estar acá y los dejo con nuestros colegas y nuestras colegas de la Red Argentina y ojalá podamos aprender también de ustedes en este diálogo mutuo. Muchas gracias. Gracias, Luz, por la introducción, por contextualizar un poco cómo están organizados ustedes. Y efectivamente, lo que queremos es seguir tejiendo redes. Al final de cuentas, nos parece que es una manera bastante pertinente en este momento histórico que estamos viviendo. El tema que nos convoca en este diálogo es el diagnóstico. Judith, nos gustaría que nos pudieras como introducir al tema del diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico en un proyecto de aprendizaje y servicio? Por favor. Bueno, hola a todos primero y nuevamente gracias por la generación del espacio, por invitarnos y por seguir construyendo, como decía Luz, estas redes. Y retomando un poco este concepto que ella trajo, creo que es algo clave y esencial, especialmente en el diagnóstico. Me parece que de alguna manera el diagnóstico en lo que es un proyecto de aprendizaje-servicio viene a retomar y a resaltar la esencia de lo que son estos proyectos. Nosotros hablamos en general en las experiencias de aprendizaje-servicio de un itinerario, que es el camino que se recorre para efectivamente desarrollar los proyectos, las experiencias, en donde un primer paso, el primer momento tiene que ver con la motivación, que está vinculada a los deseos que tal vez los estudiantes, los jóvenes o quienes sea que participen tienen y la idea previa que tienen acerca de una problemática comunitaria y quizás algún preconcepto o alguna idea, digamos, no todavía comprobada respecto de cuál podría ser, no diría una solución, pero sí una ayuda o alguna manera de intervención social. Y en el aprendizaje y servicio solidario, hola, en el aprendizaje y servicio solidario, el diagnóstico viene un poco a
correr o a desmitificar estos preconceptos, porque tiene que ver con esta esencia que decía de horizontalidad en el aprendizaje, que es, digamos, el fundamento principal a nivel filosófico de todo el aprendizaje de servicio. El diagnóstico en estos proyectos es puramente participativo y eso es lo que se espera. No solamente una cuestión analítica, sino que quienes participen, los estudiantes, los jóvenes, digo estudiantes o pueden ser participantes de o sea, pueden ser estudiantes no de educación formal, sino participantes de una organización juvenil, de algún club, que ellos puedan involucrarse en la comunidad y tener una acción directa con los participantes para detectar los problemas, por supuesto las necesidades, los desafíos, y desarrollar respuestas o vinculaciones lo más adecuadas y lo más certeras posibles. No solo respecto de cuáles podrían ser respuestas, sino para que además este aprendizaje que es constante en todo el proyecto de aprendizaje y servicio solidario sea mutuo, tanto de la comunidad hacia los estudiantes como de estos estudiantes hacia la comunidad. Y por otro lado, también lo que se busca en parte no solo es el conocimiento académico o formal, sino un aprendizaje democrático, de participación ciudadana activa de estos estudiantes que estén involucrados. Cuando ellos se encuentran con la comunidad y conocen de manera directa y en el terreno cuáles son las necesidades más sentidas y reales, verdaderas de la problemática que decidan, digamos, intervenir, entonces empiezan a conocer que a veces las posibles respuestas son distintas a las ideas que ellos tenían. Tal vez las causas de problemas son distintas a las que pensaron en un primer momento, a veces simplemente la forma de abordarlas es distinta, pero cuando empiezan a vincularse con líderes comunitarios, con gente de la comunidad, con quienes son parte de la problemática que se trate, entonces descubren situaciones muy novedosas. Y de eso se trata todo el recorrido del aprendizaje de servicio, también de poder participar de manera en movimiento constante y vinculada con todos los actores. El diagnóstico está, como dije antes, luego de la motivación, y después del diagnóstico va a venir el diseño de todas las actividades, la planificación y la ejecución. Entonces, no solo va a ser enriquecedor en el aprendizaje de quienes participen, sino que además un buen diagnóstico o digamos lo más certero y real posible va a ayudar a que después la planificación y la respuesta sea lo más realista también posible. Y en esto siempre se pide que quienes sean los guías, docentes, profesores o líderes que acompañen a los chicos puedan intervenir y ayudarlos a mantener este equilibrio, porque por otro lado está la posibilidad de respuesta que la institución pueda dar. Los chicos pueden venir con deseos de hacer un proyecto gigante, quizás con recursos que después en la práctica se dan cuenta que a veces son complicados de conseguir por tiempo, por recursos económicos, organizativos, etcétera, o mismo de conocimientos. Tal vez no tienen aún desarrollado el conocimiento que se requiere para poder intervenir. Entonces eso también es muy importante y es parte de la tarea de guía que los docentes deberían acompañar a los chicos. Y quiero sí resaltar de vuelta lo que dije al principio respecto de la participación, porque si bien recién mencioné la guía de los docentes, la participación de los chicos activa desde el principio en el diagnóstico es clave para, bueno, justamente poder dar estas respuestas que sí, para que el proceso de aprendizaje se pueda dar y no sea simplemente, o se pueda diferenciar de otras prácticas de intervención social, que no sea solamente una acción de voluntariado. En la institución que yo trabajo, trabajamos con proyectos de aprendizaje de servicio a nivel global. Hay muchos chicos que viajan, estudiantes universitarios en la mayoría, que viajan de un país a otro, y en estos casos es clave el conocimiento, o queda como muy en evidencia la importancia de conocer y correr a veces las ideas que uno tiene de antemano respecto de posibles soluciones, conocer la comunidad en la que se va a trabajar, especialmente porque hablamos de una ciudadanía global en donde hay culturas muy distintas, pero a menor escala esto también pasa en
en una misma escuela con su propio barrio, ¿no? Pero quiero decir que en todas las instancias poder ir al terreno y despejar las ideas que uno tiene de antemano me parece que es clave, y que de vuelta cierra y tiene que ver con lo que Luz comentaba respecto de la importancia de trabajar en red, porque acá también se ve, y se ve en cada paso de todo el itinerario. Igualmente, los proyectos de aprendizaje de servicio tienen también momentos o etapas transversales que acompañan todo el proceso, todo este itinerario, ¿no? Desde la reflexión, la evaluación, la comunicación de cada una de las etapas. Y un buen diagnóstico, digo bueno entre comillas, pero de vuelta, me refiero a lo más cercano a la realidad posible, va a colaborar en que estas etapas también puedan ser más claras, más empáticas y más acordes, ¿no? Porque en definitiva, así como estamos resaltando tanto la parte del aprendizaje, sea académico o de otras cuestiones, también no nos olvidemos que está o sea, es igualmente importante la acción solidaria, el proyecto de intervención social. Entonces, también para que eso pueda ser más adecuado, es importante esta forma de involucrarse con la comunidad. Alfonso, ¿me permitís Sí, sumar claro, algo a Liliana. esto Sí, que nos adelante, comparte Luz. Judith? La escuchaba a Judith recién y no podía dejar de coincidir, digamos, y sumo algo que nosotros llamamos el círculo virtuoso del aprendizaje-servicio, porque recién Judith decía, es importante lograr una buena calidad educativa y es importante lograr un buen servicio, y en realidad lo que nosotros vemos cada vez más, y bueno, Juan Cruz, Gaby, cuando hablen seguramente lo van a resaltar también, en la medida que lo que ofrecemos a la comunidad es de mejor calidad, es mejor la oportunidad de aprendizaje. En la medida que la calidad de los aprendizajes mejora, el servicio que ofrecemos a la sociedad mejora. Entonces, digo, están absolutamente interconectados, y entonces el esfuerzo de lograr un mejor diagnóstico y por tanto lograr un mejor proyecto y un mejor servicio a la comunidad redunda en una mejor calidad de aprendizaje. Y en la medida que los aprendizajes son de mejor calidad bueno, y son mejores, el servicio que ofrecemos a la comunidad es mejor también. Gracias, Luz. Y Gracias, Judith. perdón, una cosita más quería decir, que también seguramente después mis colegas lo van a retomar, pero cuando en algún momento hablemos de qué pasa cuando a veces en la práctica del proyecto, más cerca de la ejecución, se ve que hay diferencias respecto del diagnóstico, me parece importante resaltar que el diagnóstico no es estático, y eso es, digamos, parte también de esta esencia que venimos hablando del aprendizaje-servicio. Entonces, no está mal, al contrario, es muy rico que el diagnóstico pueda ir cambiando, pese a que uno haga el intento de que sea lo más acertado posible a la realidad, pero parte de ese cambio y de la adaptabilidad y del movimiento tiene que ver con toda esta pedagogía y lo que significa el aprendizaje-servicio, a diferencia de otras formas de intervención social. Perfecto. Entonces nos queda, Judith, muy claro la importancia del diagnóstico como una etapa que está entre la motivación y el diseño, ¿no? Y que de él se desprende en gran medida la participación protagónica real de los estudiantes, aprendizajes democráticos claves, ¿no? De organización, la pertinencia del proyecto, es decir, que realmente esté respondiendo a necesidades, y también lo que tú señalabas en esta etapa, la intervención del docente para que el diagnóstico posibilite respuestas, decías tú, equilibradas, viables, ¿no? No Exacto. así geniales, no, concretas, posibles, desarrollables. Muchas gracias, Judith. Gracias a vos. Después de esta parte, digamos que ha sido como una primera mención teórica, Juan, nos gustaría entrar un poquito pues a lo que pasa por allá, ¿no? Ustedes que han tenido ya mucha experiencia en el camino del aprendizaje-servicio, tú estás en una institución muy reconocida a nivel no solo nacional, argentino, sino internacional. Que nos pudieras compartir un poquito cómo ha sido el recorrido
de su institución en estos andares del aprendizaje y servicio. Por favor, Juan, si nos platicas un poco. Bueno, hola Alfonso, buen día a todos. Gracias por el espacio, por compartir y por ir aprendiendo juntos, ¿no? Parte de uno de los proyectos nuestros se llama así, y la idea es ir aprendiendo juntos en este recorrido de red que señalaban recién. La idea hoy, en este momento, es poder compartir con ustedes la experiencia pedagógica que nosotros en la Universidad Católica Argentina denominamos experiencia formativa inclusiva, que se realiza a través de las pedagogías del aprendizaje y servicio, ¿no? La idea es compartir en este espacio los principales aspectos en cuanto al recorrido de esta práctica educativa. Destacando sobre todo, y algo dijeron recién, la necesidad de innovar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en este caso particular nuestro, en el universitario. Fomentando un enfoque centrado en problemas reales, y ahí señalaban problemas más de vinculación democrática, y en cuanto a lo propio de la Universidad Católica, en una mirada humanista y cristiana, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestra universidad es pontificia, este es un punto que también nosotros tenemos en cuenta a la hora de desarrollar esta pedagogía. A ver, en el mundo actual, caracterizado por tantos cambios y desafíos sociales, económicos, tecnológicos, es algo imperativo que en todo el sistema educativo, pero las universidades, hablo de la experiencia nuestra, necesitamos adaptarnos y promover la innovación de metodologías educativas, sin lugar a dudas. La educación superior debe preparar a esos estudiantes, a esos futuros profesionales, para enfrentar esos problemas y desafíos que existen ahora, que mañana ya son distintos, y ni que hablar dentro de 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Y ahí también señalaban recién que no solamente es la parte académica o formativa, sino está el desafío de incorporar el desarrollo de habilidades y competencias para esos alumnos que participen de este tipo de prácticas. A ver, la pedagogía del aprendizaje y servicio se presenta como una respuesta efectiva a esa necesidad que plantea hoy la sociedad, que necesita la sociedad, en el cual hay que combinar, Judith lo decía muy bien, 50 y 50, combinando el aprendizaje académico con el servicio a la comunidad. No es que uno vale más que el otro, y ahí va un poco lo que Luz decía, ese círculo virtuoso, que se van retroalimentando los dos. Cuando algo sale bien, lo otro lo recibe de mejor manera, y eso va retroalimentando. Lo que nosotros diríamos, siguiendo un poco al Papa Francisco, se va generando o trabajando hacia esa cultura del encuentro. Sin embargo, esos cambios y adaptación que tiene que realizar la universidad en particular, suele llevar su tiempo. Al menos, por lo menos, las universidades bastante estáticas hasta que llegó la pandemia, que los obligó de manera drástica a acomodar ciertas cosas, y ni que hablar de que hasta hace tiempo, pero parece que nos desayunamos ahora y estamos todos temblequeando y viendo hacia dónde va la inteligencia artificial, ¿no? Entonces las universidades tienen que adaptarse rápidamente a lo que es este cambio cultural. Sin duda, eso se tiene que hacer sin perder la misión y la visión específica de cada institución, ¿no? Hay que adaptarse a esos signos de los tiempos sin perder la guía, el objetivo por el cual esa institución tuvo su origen. Voy a ir un poco a la propuesta o el recorrido nuestro como universidad. La primera iniciativa presentada en la universidad para inmiscuir estos cambios pedagógicos a los tradicionales, data del 2004. En el 2004 se presentó la primera propuesta a las autoridades de la universidad de ese momento. Y aquí tomábamos como argumento para esa propuesta el trabajo que 3, 4 años había comenzado a hacer CLAIS, ¿no? El Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio, y también que impulsaba, ¿no? el aprendizaje serio solidario, y también el trabajo social que realizaban, bueno, que tienen en México en particular, y que tienen otros países, ustedes también lo tienen por ley. Era una mezcla, ¿no? Entre ese aprendizaje y servicio y el servicio social. Ese fue el primer
el primer proyecto que realizamos en la universidad en el 2004, y ahí quedó. Stand-by en un cuaderno, en un cajón. En el 2010, 6 años después, hubo cambio de la universidad, autoridades de la universidad, y con el apoyo de ese momento del cardenal Bergoglio, hoy el Papa Francisco, se rescata esa primera propuesta y se comienza a darle una impronta institucional a esa necesidad. Y el enfoque que se le dio, o en principio en ese momento, si ustedes recuerdan el famoso cuadrante que está en el logo de la red, pero el cuadrante que trabaja mucho Claes, esos primeros proyectos que se desarrollaron en lo que era el nivel 2, ¿no? En donde hay mucho servicio, un servicio muy pensado desde la institución, desde este caso de la universidad, pero no había necesariamente un correlato formativo curricular de los alumnos universitarios. Estos proyectos en su momento estuvieron enfocados específicamente a lo que son las villas de emergencia, las villas donde viven las personas de mayor situación de vulnerabilidad en Argentina. En particular se empezó en Buenos Aires, y después seguimos en Rosario y en Paraná, donde la universidad también tiene sus sedes. En estos primeros proyectos, para arrancar estos primeros proyectos, ¿saben cuánto tiempo nos llevó empezar a desarrollar los primeros proyectos? 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Eso me fui haciendo la pregunta después en el tiempo. Porque los referentes de estas comunidades, los sacerdotes de las villas de estos lugares, dudaban, no solamente de la Universidad Católica, sino en general, las instituciones en general, que el aporte realmente que vayan a hacer a la institución o al barrio, a la comunidad, sea realmente genuino, y no sea una actividad de campo más que realizaba esta institución, recolectaba información y se lo llevaba para el estudio particular en la cátedra. Hubo que trabajar mucho en esa confianza, en ese diálogo, en parte del diagnóstico. Acá el diagnóstico, al revés de lo que decía Judith, había un diagnóstico más desde el otro lado, quizás conocer un poco más a la universidad, y eso que era sacerdote católico que estaban atrás, pero necesitaban ver que realmente esa propuesta de la universidad estaba el cardenal atrás también, pero sin embargo, la prioridad era los vecinos, cuidar a los vecinos que no sean usados para un estudio específico de la universidad. Bueno, por suerte eso, en ese diagnóstico de ida y vuelta, se fue trabajando y se realizaron importantes proyectos, pero en ese cuadrante pondríamos en el nivel 3. Mucho servicio, mucho aporte solidario, pero poca formación académica de los alumnos. Recién en el 2018, con un nuevo proyecto institucional de la universidad, y ante un nuevo cambio de autoridades también de la universidad, esto me parece importante decirse, que cada cambio fueron tomando algo de lo anterior. En este caso de la universidad, es la primera vez que asumía un laico, asumió un médico. Empezó a entender que esta práctica pedagógica, los alumnos adquirían conocimientos de manera más significativa a los tradicionales, cuando se enfrentaban a situaciones reales y concretas de la comunidad. Digo, a través de esa interacción con las organizaciones sociales, algunas organizaciones gubernamentales, los estudiantes empezaban, a partir de esa experiencia entre 2010 y 2018, ven que enfrentaban problemas y desafíos auténticos que les permitía aplicar esos contenidos curriculares para encontrar alguna solución de mejora al planteo que esa organización había compartido con la cátedra. Esto, de alguna manera, les permitió desarrollar entendimientos y conocimientos profundos de conceptos y adquirir habilidades, como les señalaba hace un ratito, habilidades prácticas relevantes para su futura profesional. El tema del trabajo en equipo, el tema de la comunicación, el tema de la empatía, el tema de ir con la idea de que yo ya sé, sobre todo pensando en la posibilidad que el otro vive en peores condiciones que uno, que no tiene una educación como uno, yo ya sé cuál es la solución para dar a esta persona. Bueno, no, se fue dando cuenta de que no, a ver, primero escuchemos al otro, escuchemos a esa persona,
para ver desde dónde yo puedo poner esos conocimientos al servicio de, pero primero necesito ponerme en ese lugar. Y ese es un trabajo muy interesante que forma parte del diagnóstico, pero a la larga se va dando durante todo el proceso del proyecto de aprendizaje-servicio. En línea con el mensaje de nosotros como universidad del Papa Francisco, se promueve una mirada humanista cristiana en esa formación de los alumnos. Generalmente nosotros tenemos las materias filosóficas y teológicas, hay muchas en la universidad, en las carreras, pero están como totalmente aisladas de la formación troncal. Bueno, el tema del aprendizaje-servicio permite unir la formación humanista, poniéndola en juego, teniendo una experiencia, por eso experiencia formativa inclusiva, teniendo esa experiencia en la cual el alumno adquiere conocimientos poniéndolo al servicio del otro. Ese enfoque humanista busca formar graduados no solo competentes con esos conocimientos, sino también que sean comprometidos con ese bien común, con la justicia social, con una ciudadanía más comprometida. En resumen, para ir cerrando, estas experiencias formativas inclusivas, EFI, las denominamos nosotros en la universidad, ya tiene su impronta y ya está siendo conocida. Eso para nosotros es un aporte y es una manera de que está drenando y metiéndose en la universidad. Ese término nos permite realizar desde la cátedra, a través de la pedagogía del aprendizaje-servicio, generar respuestas esas innovadoras a esos desafíos actuales de la educación universitaria. Como vemos en distintas bibliografías, el Learning Service, el aprendizaje-servicio, no es nuevo. Sin embargo, en el caso hablo en particular de la Universidad Católica, nuestra, pero creo que hablo en general, no ha sido valorado en su momento, quizás por la coyuntura, quizás por la dificultad de salir de la torre de marfil de las universidades, ¿no? Que siempre tenían la verdad y con eso se vinculaban con la sociedad. Bueno, creo que el tiempo, las problemáticas, las situaciones hacen que necesariamente empiecen a dialogar con las universidades, con las organizaciones, con la sociedad, y esto permite esta práctica que ya tiene muchas décadas, se pueda poner en juego, como otras, pero bueno, me parece que es importante que se le reconozca al aprendizaje-servicio o se le dé una oportunidad para poder desarrollarla en estos contextos actuales. Sin duda estas prácticas, centradas en esos problemas reales, promueven esa adquisición de conocimientos significativos. Esto está probado no solamente en la literatura, sino nosotros escuchando a los alumnos en las devoluciones finales y compartiéndolas, devoluciones que se comparten no solamente en la cátedra con el docente, sino en la cátedra invita al socio comunitario con el cual se participó, y muchas veces a autoridades no solamente de las carreras, sino también de la universidad. Ha participado el rector, han participado decanos, han participado el vicerrector académico y el de integración. O sea, es una manera también de ir generando una cultura de esta práctica pedagógica dentro de la universidad. Y al fomentar esta cultura del encuentro, que para nosotros también nos ayuda a una mirada más amplia y más de manera espiritual, se contribuye sin lugar a duda a construir una sociedad más justa y solidaria. Per se te lleva a eso, porque uno se pone en el lugar del otro, y no desde la mirada de la universidad en yo tengo la respuesta para el otro, sino que la respuesta se empieza a construir junto, entre la cátedra y el socio comunitario. Es nuestro deber como educadores explorar y adoptar enfoques pedagógicos que promuevan una formación integral de nuestros futuros profesionales y que sea relevante para esa formación. Ese es un poco el objetivo que desde la CEFI, a través de la pedagogía del aprendizaje-servicio, buscamos desarrollar y darle esa impronta distintiva a nuestros alumnos. Muchas gracias, Juan. Recupero de lo que nos estás comentando, un poco cómo aprendizaje y servicio, esta metodología, esta práctica pedagógica, se puede instalar como un punto de una palanca que es capaz de mover a toda una institución de mucha tradición, que ciertamente tiene grandes ventajas, pero también grandes desafíos porque son poco flexibles. Las grandes universidades
Sin embargo, escuchándote, el movimiento no ha sido rápido, también nos ha quedado como muy claro, pero ha sido constante y ha sido de ganancias, ¿no? Poco a poco, paso a paso. Entonces, lo que de pronto, yo trabajo más bien con instituciones de enseñanza básica, media. A veces decimos, híjole, es que las universidades tienen recursos, tienen profesores dedicados a la investigación, especialistas, y nosotros pues somos profes de historia nacional, etcétera. Y a veces eso que se ve como desventaja es una ventaja, ¿no? Una escuela pequeña en donde el director está en el pasillo y se pueden hacer arreglos, comparado con una universidad que hay que pasar varias puertas para llegar al rector o al director de la facultad, etcétera. Entonces, bueno, agradecemos tu experiencia y lo que nos has compartido también, pues para que nos quede claro que el meternos en aprendizaje y servicio da muchos frutos, pero implica proceso, implica paciencia, implica alianzas, pero también implica muchos beneficios que difícilmente se van perdiendo en el camino. Gracias, Juan. Vos. Quisiéramos dar un paso más. Gaby, bienvenida, muy buenos días, buenas tardes por allá. Buenas tardes. Gaby, ¿qué recomendarías tú para tener en cuenta cuando convocamos a colaboradores, a otros profesores, a otros actores, a desarrollar proyectos de aprendizaje y servicio? Desde tu experiencia también universitaria, ¿cómo qué pistas nos podrías dar, Gaby, por favor? Bueno, lo que pude comprobar en distintos proyectos es que muchas veces son muy buenas las intenciones, se hace un diagnóstico muy preciso, hay mucho entusiasmo, pero después esos proyectos no llegan a buen puerto, no se sostienen en el tiempo. Entonces, creo que algo muy importante a tener en cuenta es lo que nosotros en la Cátedra de Responsabilidad Social en la Universidad de la Marina Mercante llamamos compromiso social aplicado. ¿Y qué es el compromiso social aplicado? Bueno, es la articulación de problemáticas sociales que necesitan soluciones urgentes con las fortalezas vocacionales de quienes van a aportar su esfuerzo para ayudar, ¿no? Supone corresponsabilidad, empoderamiento, resiliencia, integración social. Consiste en promover que cada persona encuentre el espacio en el que pueda ser útil a la sociedad y se atreva a poner en juego su propia vocación, liderando desde el servicio, siempre en red con otros, y sumando un objetivo solidario a aquello que ya hace por pasión. Entonces, la idea del aprendizaje, esta mirada, nosotros llamamos, al aprendizaje de servicio lo llamamos mirada, ¿no? La otra vez hablábamos en una reunión con Luz, si hablar de metodología, de pedagogía, de mirada, bueno, nosotros lo llamamos mirada, es una posibilidad, y siempre creemos que el hecho de combinar un muy buen diagnóstico para ver cuáles son esas necesidades reales y sentidas por la comunidad, con los contenidos curriculares, unir el servicio con los contenidos, que es, digamos, lo más importante, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje-servicio. Si a eso le unimos la vocación, la pasión, que cada uno pueda aportar algo que realmente le guste hacer y en lo que se sienta capaz, ¿no? En lo que sienta que tiene talento para hacerlo. ¿Y por qué digo esto? Porque me tocó participar en muchos proyectos que fracasaron, y uno tiene que contar también lo que no sale bien, desde hospitales, desde distintas instituciones, donde uno quería hacer algo que encontró como necesidad, pero ninguno de los que formábamos el equipo estábamos formados para eso o teníamos vocación para eso. Por ejemplo, armar un taller de nutrición, porque era eso lo que se necesitaba, pero en realidad ninguno de nosotros tenía ni esa formación, ni ese talento, ni esa vocación. Entonces, para que no fracasen o para que se sostengan en el tiempo los proyectos de aprendizaje-servicio, creo que es importante tener en cuenta la vocación de los colaboradores. Aquello en lo que ellos sienten que van a poder ayudar porque tienen la capacidad, el talento y las ganas. Además de la vocación de servicio, la vocación desde lo profesional, ¿no? Les gustaría dedicarse a eso. Y para respetar mis
7, 8 minutos, voy a compartir pantalla para mostrar un poquito de esta experiencia de compromiso social aplicado. Ustedes me dirán si se ve bien el PPT. Sí, ahí lo vemos. ¿Sí? Bueno, entonces cuando pensamos en esta mirada y en este compromiso social aplicado, nos referimos a tener en cuenta aquello en lo que cada persona encuentra el espacio en el que puede ser útil a la sociedad y se atreva a poner en juego su propia vocación de servicio. Algunas de las acciones de compromiso social aplicado que desarrollamos desde la cátedra o que acompañamos desde la cátedra fueron encuentros de orientación vocacional en los que no solo nos preguntábamos o les preguntábamos a los chicos quiénes querían ser, a qué querían dedicarse, sino también qué sentían que necesitaba el mundo y qué de lo que ellos sabían, podían hacer bien, les gustaba hacer, podían aportar. Esos fueron algunos de los encuentros que desde el año 2007 fuimos haciendo en la cátedra, tal vez sin encuadrarlo en aprendizaje-servicio, el nombre se lo pusimos después, pero algunos de esos encuentros también tuvieron que ver con la construcción de paz, con la promoción de los entonces Objetivos del Desarrollo del Milenio, ahora Objetivos de Desarrollo Sostenible, encuentros con personas de diferentes religiones y culturas. En una de las fotografías que ustedes ven acá hay un coro interreligioso de la Unión de Paz Universal, que invitamos a la cátedra para que, no solo para que canten, sino también para que nos cuenten, ¿no?, su modalidad de trabajo, cómo hacen para entenderse y para llevar esta construcción de paz a la comunidad. Y una de las actividades en las que tuve oportunidad de participar y que tiene que ver con este compromiso social aplicado, y que fue presentada en el marco de la cátedra también, fue la publicación de La Tenacidad de la Palabra, que es un libro a beneficio de una ONG que se llama Bináfica. ¿Y cómo surgió esto? Surgió de un diagnóstico que no lo hice personalmente, ni lo hicimos desde la cátedra, sino que lo hizo la Asociación de Escritores Solidarios, su presidenta, Marolayo, que está allí en la fotografía con un grupo de chicos mostrando el libro, a partir de un diagnóstico que ella hizo. Es una asociación con la que trabajamos en conjunto desde la cátedra. Ella encontró que muchos chicos de Uganda y de otros lugares de África no podían ir a la escuela, no tenían la posibilidad de ir a la escuela, y ellos necesitaban ayuda para costearse los estudios. Entonces una de las ideas fue publicar este libro a total beneficio, y con lo que se recaudó con la venta de este libro, todo a través de la asociación, pudimos acompañar en el estudio a un grupo de chicos. Ese libro se presentó en la legislatura, fue declarado de interés, y este proyecto se presentó en varias oportunidades en la Cátedra de Responsabilidad Social como una manera también de inspirar a que cada uno, desde lo que sabe y le gusta hacer, en mi caso me gusta escribir, me dedico a eso y fue lo que pude aportar al proyecto, para que cada uno pensara, bueno, ¿qué podía hacer desde lo que sabe hacer y le gusta? Teniendo siempre un diagnóstico de situación antes. No es que, bueno, me gusta escribir, entonces voy y escribo. No, hay que ver para qué puede servir eso. Entonces trabajamos con los chicos en los grupos para que cada uno piense desde su vocación, ¿qué puede aportar para dar una respuesta a una problemática de la comunidad? Entonces primero está el diagnóstico, pero ¿qué tener en cuenta para armar el equipo de colaboradores? La vocación, qué es lo que sienten que ellos pueden aportar. Bueno, eso simplemente. Muchas gracias. Gaby, muchas gracias. Oye, qué interesante que están, bueno, yo no lo había leído o escuchado antes, esta fuerte vinculación de ubicar la vocación personal y convertirla no solo en motivador, ¿no?, sino en herramienta de transformación social colaborativa. Me parece un aporte muy novedoso. Muchas gracias, Gaby, por lo que nos has comentado. Gracias por el espacio. Luz, nos gustaría preguntarte a ti,
también tú tienes muchísima experiencia, no solo en la parte personal, sino sabemos que también colaboras ya desde hace muchos, muchos años en CLAIS y esto te da la posibilidad de conocer muchos proyectos en muchos países. Ya nos adelantaba algo, Judith. ¿Qué pasa cuando un profesor tiene ya su idea, hace su diagnóstico, empieza por ahí el proyecto y resulta que algo pasa y hay que modificar? ¿Es bueno, es malo, se puede, saca chispas? ¿Qué has visto tú en ese sentido? Me gustó lo de sacar chispas. Recién escuchaba a Gaby, bueno, hace un ratito cuando hablaba de fracaso, cuando decía, bueno, participé en varios proyectos que no dijo que fracasaron, pero usó la palabra fracaso y la conectaba con esta pregunta que me haces, Alfonso, o sea, sabía que me ibas a hacer esta pregunta. Y en la medida que el aprendizaje de servicio es una propuesta pedagógica y que gran parte de las razones por las que hacemos lo que hacemos tienen que ver con el aprendizaje y con la enseñanza, lo primero que yo plantearía, digamos, es que no se trata de un fracaso como tal, digamos, como esto de, bueno, esto no va a funcionar, es un desastre, no sirve para nada, sino, como decía Juan Cruz, de vivirlo como una oportunidad de aprendizaje. Y en ese sentido retomo también lo que decía Juan Cruz y que fuimos diciendo todos en algún momento en relación al tiempo. Que yo no pueda ver el proceso terminado en el lapso de un cuatrimestre o un trimestre que tenía previsto asignar este proyecto, no significa que el proyecto no funcione. Digo, ya Juan Cruz nos contó con detalles cómo fue el proceso de institucionalización en la Universidad Católica Argentina de casi 20 años. Entonces, a lo mejor si le hubiéramos preguntado en 2005, nos hubiera hablado de que fue un fracaso estrepitoso porque el proyecto quedó en un cajón. Y sin embargo, hablando hoy, 20 años después, vemos que el proceso de institucionalización del aprendizaje de servicio en la UCA, la Universidad Católica Argentina, es extraordinario. Porque también, a ver, por un lado por la paciencia, por otro lado porque tuvo en cuenta todo lo vinculado a la vocación que decía Gabriela, pero no solamente. O sea, no solamente la vocación personal, que es un factor importante, sino el proceso colectivo de construcción. Y por eso para nosotros es tan importante esta cuestión de la institucionalización, que no se hace desde el día 1. Digo, es un proceso que lleva años, que lleva tiempo, que lleva discusiones entre quienes participamos de estos procesos, pero que a la vez es fundamental porque genera proyectos más robustos y aprendizajes más robustos. Y de eso se trata. Digo, se trata de dar respuesta a las necesidades de cada uno de los estudiantes y a la necesidad de esa clase en particular, pero se trata también de pensar en algo más grande que tiene que ver con dar respuesta a necesidades reales y sentidas de una comunidad y a generar un tipo de conocimiento que no solo permita aprender lo que acá llamamos una bolilla, un contenido puntual, el punto 3, punto 4 del programa, sino que además genere esta educación humanista de la que hablaba Juan Cruz, o valorativa, o vinculada a las ODS, que mencionaba Gaby, o vinculada a la transformación social que hablaba Judith. Digo, lo podemos denominar de distintas maneras, pero se trata de un cambio, de una transformación social, creada proyecto a proyecto. Entonces, digo, si volvemos a esta pregunta puntual de este supuesto fracaso, digamos, o de estos cambios que se nos producen a veces, lo que a mí me sirve pensar, o lo que comparto cuando veo estos supuestos fracasos, es dónde ponemos el foco. Si el foco está en estas ideas originales que tenía este profesor, que vos decías, Alfonso, un profesor empezó a pensar ideas y qué sé yo, y después no se pudo, si el foco está ahí, o el foco está en esto que decía alguno de los colegas hace un ratito de una sociedad más justa y solidaria. Entonces, es difícil como jugar en estos dos lugares a la vez. Pero vuelvo al ejemplo que nos daba Juan Cruz, que me pareció muy, muy elocuente. ¿El tema central es el proyecto que escribieron en 2004 y terminó en el cajón?
o lo central es la institucionalización del aprendizaje-servicio que finalmente sucedió, con otro formato, con otras autoridades, recorriendo caminos distintos a los previstos originalmente, pero sucedió. Entonces, cuando yo, profesora, tengo una idea frente a una necesidad de la comunidad, y es una buena idea, y está buena, y a mí me entusiasma, y me dan ganas, y desde la clase que yo doy suena genial, y estos estudiantes que tengo les va a venir genial, pero después pasa algo, pasa que no tenemos recursos económicos, pasa que los padres de mis estudiantes, cuando trabajo en educación básica, no me dejan, pasa que las autoridades no me dejan, pasa que se me acaba el tiempo, pasa que, en fin, pasa la pandemia, pasa la vida. Entonces ahí a lo mejor es momento de volver al foco y decir, yo quiero llevar adelante este proyecto puntual o yo quiero abordar esta problemática de la comunidad junto a mis estudiantes desde estos contenidos curriculares. Y capaz ni siquiera desde los contenidos curriculares, porque también en la medida que me abro a conversar con otros colegas, a lo mejor yo desde mi materia, desde mi clase, puedo aportar estos contenidos, pero hay otra clase que puede aportar otros que enriquecen el proyecto más aún. Entonces, esta flexibilidad o este intercambio, de alguna manera nos trae a lo que decíamos al inicio, en cuanto a este trabajo simultáneo de los proyectos y del esfuerzo y de poner el cuerpo, decimos nosotros, no sé si ustedes usan esa misma frase, y a la vez, esto que todos fuimos resaltando en algún momento, en cuanto al foco en los vínculos, en cuanto a la creación y sostén de redes, que no es fácil, no voy a andar preguntando cómo es con la red mexicana, pero yo les cuento que en la red argentina tiene su complejidad, porque todos somos personas y todos tenemos tiempos distintos, ideas distintas, trayectorias distintas, pero ese esfuerzo de construir juntos de manera colectiva redunda en un aprendizaje-servicio más fuerte en nuestro país, en prácticas de mayor y mejor calidad, que permiten transformar mejor las comunidades y generar mejores aprendizajes, y también dar más visibilidad al tema para que más colegas se sumen y para que la política pública tenga más para ofrecer y para mostrar y sumar este tipo de cuestiones. Un minutito que estoy viendo mis notas porque fui anotando mientras los colegas hablaban, a ver si me olvido de algo. Bueno, creo que eso más o menos. No sé si eso responde a tu pregunta, Alfonso. A lo mejor los colegas o las colegas tengan algo para sumar. A ver, yo comparto mucho lo que decía Luz sobre el tema del fracaso, porque para mí, en la educación en general, el tema del... Digo, no llegamos al punto que teníamos proyectado y lo tomamos como un fracaso. El tema de la evaluación lo tomamos como algo negativo. Tiene que ser algo formativo, tiene que ser a partir, no se logró esa propuesta inicial y ver por qué no se logró. Si es fracaso, si no hubo una motivación antes del docente, si no hubo un diagnóstico como proponía Judith, ahí sí hay un fracaso de la propuesta. Y nos ha pasado en algunos casos, porque hay docentes que quizás esto está de moda o en alguna facultad le dijeron, vos prendete en esto que hay que ir por ahí, y bueno, fracasa. Entonces fracasa el docente, fracasa la cátedra porque los alumnos ven que el docente no está motivado y no trabajó para eso, fracasa el vínculo con el socio comunitario, se pierde un socio comunitario porque no... Ahí sí hay un fracaso, pero porque no tuvo ese itinerario que nos comentaba Judith, en el cual uno proyecta. Ahora, cuando durante el desarrollo aparecen trabas, barreras, dificultades, que varias comentó Luz recién, me parece que ahí está el desafío del aprendizaje, justamente, porque salimos del manual, salimos de lo que está dicho por los grandes intelectuales, por el docente, ahí está la realidad misma. Y qué mejor darle las herramientas no solamente conceptuales de la cátedra, los contenidos conceptuales, sino las habilidades para que estos chicos, sea desde lo no formal o en el caso de la universidad, cuando sean profesionales, ya tengan también esas herramientas. Yo por eso no me gusta hablar de fracaso y me parece que es un tema de que tenemos que tratar de cambiarlo porque se usa, sin duda, e incluso ayer tuve una capacitación con docentes y hablaban eso, ¿qué pasa si yo tengo que terminar la cátedra?
No, pero pará, tenemos que ver de qué manera lo tomamos como aprendizaje. Obviamente, en un cuatrimestre el docente se desespera y quiere tener los contenidos dados y qué sé yo, y qué sé cuánto, y quizás es mejor dar, en vez de 10 contenidos, dar 7 muy fuertes y que los alumnos se los lleven bien en la mochila, y no dar los 10 medio lavados, que los recitaron bien, pero no lo experimentaron y no lo vivieron. Así que para mí esa es una linda idea de poder trabajar el aprendizaje de servicio en la parte educativa. Gracias Juan, gracias Luz. Antes de pedirles bueno, les haré una última pregunta para ir cerrando. Quisiera como retomar estas últimas ideas que nos compartían. La importancia de la flexibilidad, la importancia de enfocar los tropiezos, los fracasos, los pongo entre comillas, es decir, fracaso con respecto a, porque bueno, puede ser un fracaso con respecto al objetivo inmediato, perdón, pero no necesariamente con respecto al gran objetivo, ¿no? A la vocación que volvieron a rescatar este tema, Luz, lo decías, no solo personal, sino haciendo referencia a lo que decía Juan, incluso la vocación, la misión institucional, ¿no? ¿Cuál es nuestra gran misión? Si ahí nos seguimos enfocando, entonces el hecho de que un proyecto no se haya podido desarrollar conforme a lo establecido en un semestre, en un cuatrimestre, será un fracaso si eso corta el proceso de caminar hacia la vocación institucional. Pero si ese fracaso pequeño me da elementos, aprendizajes para volverlo a intentar al siguiente ciclo escolar, entonces es parte del proceso, ¿no? Es como la caída de un niño que está aprendiendo a caminar, pues se cae y es parte del proceso. Yo no puedo decir este niño fracasó en caminar, ¿no? Eso se verá cuando cumple un año y medio, y lo veremos corriendo, pero en el proceso cayó y se golpeó y se abrió la cabeza tal vez alguna vez, pero siguió y siguió y siguió. Adelante, Luz. Sí, te escuchaba recién, Alfonso, y recordaba lo que Judith nos decía al principio. Ella hablaba de estos procesos transversales que usamos en el aprendizaje-servicio, al planificar, al llevar adelante un proyecto de aprendizaje-servicio. ¿Se acuerdan que ella hablaba de los distintos momentos de lo que nosotros denominamos el itinerario? Y hablaba de 3 procesos transversales, 3 procesos que suceden a lo largo de todo el proyecto, desde la motivación inicial y el diagnóstico, recorriendo el diseño, la implementación, la evaluación, hasta el final. Y en ese sentido te escuchaba recién, Alfonso, y pensaba en la reflexión, que es uno de estos 3 proyectos. Y la reflexión es crucial en el aprendizaje-servicio porque es lo que transforma esa experiencia en aprendizaje. Entonces, cuando suceden estos tropiezos que vos mencionabas recién, si hay un profesor, una profesora, un docente que está acompañando adecuadamente este proyecto, porque de nuevo no son los estudiantes solos que van y desarrollan un proyecto. Esta es una propuesta pedagógica, es una propuesta acompañada por un profesor o una profesora para que suceda aprendizaje, para que haya aprendizaje. Entonces, en la medida que eso sucede y que hay un docente acompañando, que puede disparar preguntas, que puede acompañar, que puede favorecer una instancia de reflexión, entonces un tropiezo no se convierte en fracaso, sino que se convierte en oportunidad de aprendizaje. Y entonces el objetivo ulterior está cumplido. Digo, porque el aprendizaje sucede, a lo mejor parte de ese aprendizaje implique que en la instancia de la acción del servicio haya que ajustar cuestiones. Y entonces, en vez de ir 4 veces a la comunidad, por decir, vamos 5, o 6, o 10, porque hace falta hacer algo más de lo que teníamos previsto inicialmente. Pero hubo aprendizaje y el servicio se ofrece adecuadamente porque se resuelve por el camino. Y eso es la vida también, porque digo, en la medida que se trata del aprendizaje de servicio, es una propuesta de educación experiencial, de aprendizaje activo, y que está situado en la vida real, bueno, la vida real funciona así. Nos guste o no, así funciona. Entonces esta es una manera también como de dar la bienvenida a la vida real.
Sí, Judith, adelante, Judith. Sí. Sí, no, retomo lo que dijo Luz y lo comparto y lo que dijeron todos, pero en particular quería también un poco resaltar que yo creo que hasta es favorable, no solo es un desafío o una oportunidad, sino es realmente favorable encontrar estas cuestiones que pueden parecer o contradicciones o problemas, justamente para que se dé, como decía recién Luz, esa situación de aprendizaje, ¿no? Llevada y guiada por un adulto. Y como contaba también, como contaban la gente que está en las universidades, lo que parecen fracasos y que a lo largo de los años se transforman en súper oportunidades. Entonces, tal vez al principio, para quien inicia un camino en el aprendizaje y servicio solidario, y como decía Juan, para los docentes les puede tal vez parecer que es un problema que tal vez no se llega a cumplir determinados tiempos, determinados objetivos que se plantean, y que de alguna manera hay que cumplirlos, pero tal vez es interesante hacer este trabajo previo y este proceso, ir empapándose de que justamente se trata de una pedagogía o de una metodología o una mirada inmersiva y tan cercana y tan metida en la realidad, que si no se da de esa manera, casi que parecería contradictorio. Entonces, tal vez, bueno, saber de antemano que esto va a suceder, lo más probable es que suceda, puede como calmar un poco tal vez la ansiedad o los miedos que puedan aparecer, y entender que realmente es lo que tiene que suceder y es beneficioso en la mayoría de los casos, y como decía Luz, si está contextualizado en un proceso de aprendizaje y aprovechado de esa manera. Mientras hablaban todos mis colegas, sentía que casi lo único que parecería como inmóvil en este proceso pueden ser los objetivos académicos cuando hablamos de una institución de educación formal, ¿no? Porque se entiende que se tienen que cumplir y bueno, y a fin de año tienen que haberse completado, pero fuera de eso en particular, creo que todo el resto del proceso, justamente atravesado, como decían, por la reflexión, tiene este componente, que es una de las cosas más ricas, y que si no se trabajara en la comunidad y con situaciones reales y sentidas, como se venían diciendo, no se daría. Y entonces ya ahí volvemos al saber tradicional impartido tal vez desde el aula, y de lo que se corre un poco el aprendizaje de servicio, que es de la situación en donde hay alguien que tiene el saber y lo va, digamos, a impartir a otro, y bueno, y acá la idea es correrse de esa línea y tener un trabajo recíproco, compartido, horizontal, bueno, como quieran llamarlo entre todos, sí o sí se van a dar estas situaciones. Gracias, No se te Judith. escucha. Gracias, muchas gracias. Gaby, adelante. Sí, bueno, de acuerdo con todo lo que dijeron mis compañeros, simplemente agregar la importancia que tienen los espacios como este, de compartir experiencias, de reflexionar, la importancia que tiene para la evaluación, que como ya se dijo, no es un solo momento, sino que tiene que ser durante todo el proceso. Entonces, esto de escuchar otras experiencias también nos ayuda a rever lo que cada uno está haciendo y trabajar también mucho la resiliencia, ¿no? La capacidad de todo el equipo para afrontar los distintos obstáculos. Y sabemos que la flexibilidad, la creatividad y la empatía son pilares de resiliencia. Entonces, bueno, trabajar la resiliencia comunitaria, no solo la personal, para que cuando esas adversidades lleguen, como fue la pandemia, ¿no? De manera inesperada, estemos preparados para resolver esas situaciones complejas. Es simplemente eso, la importancia que tienen estos espacios. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Yo creo que pudiera ser interesante un foro en algún momento de experiencias no exitosas en este término, ¿no? Fracasos que dieron aprendizajes. sería muy interesante escuchar. Pues no me resta más que agradecerles su tiempo, su presencia, su muy buena disposición para encontrarnos. Sabemos que sus agendas son complicadas, pero pues de verdad vamos cediendo, vamos encontrando espacios para compartir
nos vamos enriqueciendo mutuamente. Mil gracias. Cedo la palabra a mi compañera Almadelia para cerrar este encuentro. Muchas gracias. Agradecemos a la Red Argentina de Aprendizaje y Servicios Solidarios su participación en este diálogo y les invitamos a ver todos los diálogos que tenemos cargados en nuestra página de Facebook. Aprovechamos para invitarlos también al segundo encuentro de aprendizaje y servicio solidario organizado por nuestra red, que se llevará a cabo este 30 de junio en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Las personas que gusten inscribirse aún lo pueden hacer y van a ver el link en la parte de los comentarios para que se puedan inscribir. De igual forma, si quieren conocer más sobre nuestra red, les invitamos a visitar nuestra página www.aywsmexico.org. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.